Hola compañeros, mi nombre es Rocío Citlali López y en esta cápsula les hablaré un poco de Paraguay en el periodo de 1870-1932. Pues bien, Paraguay, oficialmente República de Paraguay, se encuentra en la zona central de América del Sur, limita con Argentina al suroeste y al noroeste con Brasil. Para el año de 1869, Paraguay se encontraba en guerra con la alianza formada por Brasil y Argentina. En este año ocuparon la Asunción, derrotando al ejército paraguayo. Aunque el presidente Francisco Solano López siguió la guerra, este fue asesinado en 1870. Tras la muerte de López, los aliados instalaron un triunvirato, pues Paraguay había estado muchos años bajo una dictadura. De hecho, fue esta última dictadura la que llevó al país a la guerra. La tarea de los administradores por restaurar el país era muy grande, y más porque estaban en ruinas. Fue así que Cirilo Rivarola, José Díaz de Bedoya y Carlos Luisaga crearon campos de trabajo para las familias del hogar, formaron una milicia, programa de obras públicas y pusieron a los huérfanos en manos del Estado. Pero la necesidad de aprobación por parte de los aliados hacía muy difícil las tareas para los administradores, pues los aliados no se ponían de acuerdo. Una vez asesinado el presidente, López, Argentina y Brasil volvieron a rivalizar. Argentina formó la Legión Paraguaya, al liderazgo de José II de Couto. Brasil, con ocupación más numerosa, formó una facción al liderazgo de Cirilo Rivarola. Surgió una tercera facción, la facción lopista, al cargo de Cándido Barreiro. Los legionarios ganan las elecciones de 1870 y disuelven el triunvirato, pero Brasil inconforme ataca la convención e impone a Rivarola como presidente. Él promulga una constitución con ideales liberales como república democrática, separación de poderes, libre comercio, entre otras. Pero esta constitución no funcionaría, ya que la población paraguaya era muy pobre e inculta. Los aliados tampoco estaban dispuestos a que funcionara, pues la lucha por el gobierno era feroz, ya que era la única manera de enriquecerse. Todos buscaban respaldo de ejércitos de ocupación para promover sus ambiciones. Tal fue el caso de Juan Bautista Gil, pues apoyado por Brasil, ataca e impone a Salvador Jovellanos de presidente. Pero es el mismo Gil quien terminaría siendo el presidente. Para 1876, tanto Argentina como Brasil deciden retirarse de Paraguay, pues los costos de ocupar el país estaban resultando demasiado caros, por lo cual provoca que el gobierno de Gil no dure mucho, y este fue asesinado. A la muerte de Gil, en 1878, se convocan elecciones en las cuales los lopistas tenían la mayor probabilidad de ganar. Los lopistas ganan el poder, pero no durante mucho tiempo, pues su líder Barreiro enfermó y murió. Al suceder esto, el ejército se adueña del mando y pone al general Bernardino Caballero en el poder. El periodo de Caballero fue un periodo de gran estabilidad, pero para el año de 1886 Caballero deja la presidencia y le sucede Patricio Escobar. Fue él quien puso orden, atendió los problemas económicos del país, pues Jovellanos había dejado una gran deuda. Para poder pagar esta deuda, se vendieron propiedades que estaban en manos del Estado, pero estas no pudieron ser adquiridas por campesinos, y estos quedaron degradados a peones. La mayor parte de las tierras pertenecía a poco número de personas, mayormente de inversionistas extranjeros que tenían diversos intereses, como la ganadería y la madera. El paso de propiedad pública a propiedad privada no trajo progreso, parecía feudo porque no se toleraba injerencia de Estado, no pagaban impuestos, impartían su propia justicia, entre otros aspectos. Para el año de 1887, la oposición, que era el Partido Liberal, empezó a hacer varias peticiones, entre ellas la libertad de comercio. En respuesta, el expresidente Caballero funda la Asociación de la República Nacional, con una confusa mezcla de intereses. Ellos adoptaron el color rojo como característico, por lo que se les conocía como colorados. Para 1890, Caballero pierde poder político, pero aún logra que Juan González quede como presidente. Este se concilió con los liberales. Fue partidario de un gobierno civil, por lo que no permitió que Juan Egusquiza, quien era militar, quedara como candidato para sucederlo en la presidencia. Egusquiza entonces llamó a la rebelión.
con el apoyo militar. Así derrocó a González y fue elegido presidente. El gobierno de Urquiza fue estable. Hasta estas fechas parecía que Paraguay comenzaba a recuperarse de la guerra. Incrementó la población, se lograron avances en el campo de la enseñanza de construcción y se hicieron nuevas escuelas primarias. Al llegar el tiempo de sucesión, no apoyó a un militar para ser candidato, sino a un civil, Emilio Acebal. Al no haber candidato de las demás facciones por estar divididas, Acebal ocupó la presidencia, pero no tenía un claro mandato popular, por lo cual permitió que Caballero quisiera reafirmar su poder. En 1902, los caballeristas vuelven al poder con representación de Juan Ezcurra, pero en 1904, con ayuda de Argentina, los liberales atacan, encabezados del general Ferreira. En diciembre, Ezcurra es derrotado y da el poder a los liberales. Tras derrotar a sus enemigos, los liberales retomaron sus desacuerdos. Los liberales radicales, con Cecilio Vaz a la cabeza, pensaban que el liberalismo era una fuerza civilizadora que sacaría a Paraguay de la barbarie. Los liberales cívicos, con Ferreira a la cabeza, conservaron el mando de las Fuerzas Armadas. Estos buscaban el apoyo de los colorados para contrarrestar a los radicales. Al notar esto, los radicales recurren al ejército. Es aquí que entra Albino Jara, comandante en jefe del ejército, quien aspiraba al poder, y se aprovechó de esta situación para lograrlo. Así Jara derriba a Ferreira y lo exilia. El periodo de Jara fue uno de los peores de anarquía en Paraguay. En 1910 se celebran elecciones. Los cívicos y colorados no presentaron candidato, por lo que los radicales pusieron a Manuel Gondra, quien no duraría mucho en la presidencia, pues Jara se sublevó contra Adolfo Riquelme, ministro de Gondra. Jara logró derrotar a Gondra, pero la posición de Jara no era del todo favorable, ya que no contaba con el apoyo civil ni de las facciones cívicas y radicales, pues era visto como un traidor, así que un movimiento de cívicos y colorados radicales derriban a Jara y toman el poder. Paraguay recupera la apariencia de orden. Los radicales eligen como presidente a Eduardo Scheirer, quien había sido pieza clave para derrotar a Jara. Scheirer tenía como objetivo recuperar la estabilidad modernizando la administración y utilizando poderes de Estado. Creó el Departamento de Desarrollo para promover la expansión económica, incrementó la capacidad de conceder préstamos del campo agrícola, pues Paraguay seguía siendo un país mayormente agrícola. Se vendía en el extranjero un poco de madera, tabaco y algodón. Sin embargo, la mayor parte de la economía consistía en azúcar y mandioca. Scheirer estaba decidido a fomentar el comercio y la inversión extranjera. Las exportaciones aumentadas traen consigo un periodo de prosperidad que ayudó a aumentar la popularidad de Scheirer. Al terminar el mandato de este, los colorados se abstuvieron de elecciones y los cívicos estaban fuera de ley, por lo que los radicales colocaron a Manuel Franco como presidente. Franco resultó ser un administrador competente y popular. Llevaba el gobierno de un modo austero. Sus métodos se ajustaban mejor a la época. Creía en el progreso. En su gobierno hubo un notable crecimiento poblacional. Al calmarse los conflictos políticos, en realidad no había nada que perturbara el orden social. No había división religiosa, racial o lingüística. El país era únicamente católico. Su pueblo era una mezcla homogénea de español e indio guaraní. Sí había estratos sociales, pero las líneas no estaban marcadas con rigidez. Al haber finalmente un número pequeño de trabajadores urbanos, fue entre estos que aparecieron las primeras señales de descontento con el orden existente. Con la muerte inesperada de Franco en 1919 se termina el periodo de buen tiempo y con el final de la guerra en Europa termina el periodo de prosperidad. Las dos facciones nombran a Eusebio Ayala presidente, pero los colorados decidieron entrar en la competencia por el poder y apoyaron la candidatura de Adolfo Chirife. Al darse cuenta que probablemente este último ganaría, los radicales piden aplazar elecciones. Al suceder esto, Ayala y Chirife se sumieron en una lucha encarnizada de 13 meses, en la que ambas facciones cambian del mando, pues Chirife muere y fue sustituido por Pedro Mendoza. Del bando contrario, Eusebio Ayala dimitió y Egilio Ayala ocupó su puesto, ganando este último la batalla, quedando como presidente.
La administración de Gilio Ayala fue progresista. Reprimió con mano dura la corrupción. El haber viajado mucho le ayudó a reflexionar sobre los problemas del país y creía que el primer problema se superaría con la paz política, buscando así la representación de minorías. En la cuestión agraria se ocupó de la Ley de Tierras, en 1926, cuyo objetivo era crear clase numerosa de pequeños propietarios que poseerían granjas de extensión familiar. Todo marchaba bien, pero la amenaza exterior se cernía para Paraguay. Procedía de Bolivia, quien reclamaba el territorio del Chaco. El Chaco se encuentra en el antiplano andino y el río Paraguay. Bolivia, al perder su territorio ribereño del Pacífico ante Chile, se quedó sin salida al mar. Es por esto que estaba buscando otra. Aunque anteriormente el gobierno paraguayo notó que Bolivia cada vez se adentraba más al territorio, no protestó, pues estaba muy ocupado con los conflictos internos y solo llegaron a acuerdos, pues ninguno estaba preparado para una guerra. Pero Bolivia no respetó del todo. Cuando José Patricio Gugliari llega a la presidencia en 1928, la situación del Chaco ya era explosiva. Bolivia había alcanzado ya un curso muy alto sobre el río Paraguay. Finalmente, el 5 de diciembre de 1928, Rafael Franco atacó el fuerte construido por los bolivianos. Estos respondieron tomando dos fuertes paraguayos. Entonces ambos se movilizaron, pero Paraguay no estaba preparado para una guerra. Aunado a esto, una manifestación estudiantil en 1931 llegó a tal grado de provocar la destitución del presidente Gugliari. Las elecciones de 1932 volvieron a ser lo mismo que otros tiempos, un plebiscito para el candidato oficial. Se eligió al expresidente Eusebio Ayala, pero no fue bien aceptado esta decisión, pues él había firmado un tratado con Bolivia en 1913, en el que se observó que las posiciones militares de Bolivia habían rebasado los acuerdos de 1907, y él prefirió hacer caso omiso. Pero en todo caso, nada conservó la paz, y en 1932 los bolivianos tenían ganas de declarar la guerra. Estaban casi seguros de su superioridad militar. En julio, se apoderan del fuerte paraguayo Carlos Antonio López. Paraguay llama a los reservistas, aunque no estuvieran preparados para combatir. Esta guerra, la más sangrienta de la historia de América Latina, duró hasta 1935, en donde salió victorioso Paraguay, por sorpresa, con el control de casi todo el territorio disputado. Bueno, compañeros, espero que con esta pequeña cápsula haya quedado un poco más claro los hechos que ocurrieron durante este periodo, lleno de conflictos tanto internos como externos.